Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy estamos grabando desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas y para mí es motivo de alegría mostrar todo este paisaje, este contexto de salud donde queremos que los pacientes realmente se sientan en un ambiente diferente, familiar, que nos desconectemos un poco de lo que buscamos en clínicas y consultorios, que es la angustia, la enfermedad buscando salud. Y tratamos de que esto sea de una manera lo más familiar y campestre posible, como lo hacemos en Manizales, donde tenemos más de 5 cuadras sembradas en comida orgánica. Y estamos acá en un set pues muy típico para ustedes, que es la piscina. Estamos grabando del sitio donde hacemos programas de hidroterapia. Y hoy voy a tocar un tema que para nosotros ha sido una experiencia profesional muy grande, que tuve la oportunidad de compartir recientemente en Cuba con un grupo de médicos de este país y de Francia. Y yo les contaba un programa que estamos haciendo nosotros que se llama el programa para desmedicalizar a los pacientes con dolor. Todos los días nos llegan pacientes con procesos de dolor manejados con todo tipo de medicamentos, pregabalinas, metrotexate, medrol, prednisolonas, meloxicam, ibuprofeno, diclofenaco, doles, acetaminofén, 1000 cosas. La mayoría de ellos automedicados. En su angustia del dolor, tienen que tomar 1000 cosas. Infortunadamente, muchos de estos pacientes caen en un engaño que se está dando muy triste, muy peligroso en nuestro país, y son unas famosas pasticas, a veces vienen 2 frasquitos o 1, que les venden desafortunadamente al escondido en muchas tiendas naturistas y hasta droguerías, diciendo que es un producto que traen de Cuba o de Venezuela para el dolor. Y lo que hemos visto es que las personas efectivamente toman este producto e inmediatamente se quitan el dolor. Se los venden como un producto natural. Un producto natural no quita el dolor ahí mismo. Que caléndula, que ortiga, que no sé qué, no lo quita ahí mismo. Homeopático tampoco lo quita ahí mismo. Es un proceso. Lo que vemos en estos pacientes es que al poco tiempo se empiezan a hinchar y encontramos en ellos un proceso que se llama síndrome de Cushing. Y es que están haciendo un daño de sus glándulas suprarrenales y renales, y muchos pacientes pueden terminar en diálisis. Por eso quiero alertar, hoy que voy a hablar sobre el dolor, a aquellas personas que toman esas pasticas, que aparentemente son milagrosas, pero que hemos estudiado y son una mezcla de todos esos medicamentos químicos que mencionaba anteriormente, y terminan quitando el dolor, pero a muchos pacientes los puede llevar hasta la muerte. En ese orden de ideas, contábamos un programa que estamos tratando de hacer nosotros, que ustedes se concienticen, en un programa de desintoxicación y de manejo integral del dolor. Y me acompañan para este programa Marina Semanate, el doctor Juan Diego Osa y la doctora Ángela Rosero Semanate. Y ellas les van a contar a ustedes, porque yo a veces le digo a Marina, expliquémosle a este paciente el programa del dolor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que ahora el doctor Juan Diego y mi persona les contemos desde la parte médica esos grandes beneficios? Muchas gracias por estar con nosotros, a ellos y a todos ustedes. Marina, cuéntenos cómo explicarle al televidente qué es el programa del dolor. Gracias. El programa del dolor básicamente consiste en ayudar al paciente que ha venido con un proceso de inflamación por alguna causa, un proceso degenerativo en su salud,
ayudarlo a tener realmente control desde la parte médica y psicológica de ese dolor. Empezamos nosotros el tratamiento con una parte de apiterapia. El día martes se maneja la apiterapia acá. Se hace una quiropraxia para ajustar al paciente también la parte ósea. Se practica la piscina también, la terapia en piscina, es una relajación en piscina, el Watsu, que lo hace la fisioterapeuta. Y también le hacemos una terapia, una bailoterapia muy pequeña o unos ejercicios básicos en el consultorio de fisioterapia. En la parte emocional le manejamos también con una meditación, una relajación, la parte de la conciencia que debe hacer el paciente en el manejo del dolor, porque las emociones van muy ligadas a la parte física. Los experimentos hechos hace muchos años sobre la meditación y la relajación han demostrado que hay un cambio en la amígdala del cerebro, la que contribuye para el manejo y el procesamiento de las diferentes emociones que favorecen realmente en la parte emocional para que el paciente tenga conciencia de que él hace parte integral de ese procedimiento, de ese proceso. Una de las consultas también integrales que hacemos en conjunto a lo que decía Marina es la evaluación osteoarticular del paciente desde la parte de la medicina oriental, donde muchas de estas terapias van complementadas con quiropraxia o ajustes osteoarticulares, acupuntura y en muchos casos la terapia neural. Doctora Ángela, entonces estamos aquí al lado de la piscina y yo llego a la consulta y la veo metida usted en la piscina y haciendo ejercicios con los pacientes y demás. Y uno decía, pero si esa señora llegó casi que en una silla de ruedas, ¿por qué es tan fácil en el agua? ¿Por qué usted termina haciendo estas terapias? ¿Cuáles son los beneficios dentro del programa de manejo del dolor con la hidroterapia? Bueno, teniendo en cuenta que la hidroterapia se ha utilizado desde hace ya mucho tiempo, en la antigüedad ya se utilizaba como medio terapéutico, no ha pasado de moda y no ha cambiado sus efectos terapéuticos. Lo que dice el doctor es muy cierto. Nosotros podemos manejar toda clase de personas, sea en silla de ruedas, sea que caminen o tengan poca movilidad en la piscina, porque la piscina tiene muchas propiedades y muchas ventajas en las que podemos trabajarlas que no lo podemos hacer en la parte en tierra. En el agua nosotros perdemos casi el 90% o 95% de nuestro peso. Es por eso que se nos facilita más trabajar en este medio acuático. Es muy fácil para la persona realizar sus movimientos articulares, caminar o hacer las cosas que no lo puede hacer en tierra, porque como perdemos peso y hay menor impacto articular en este medio, entonces es más fácil hacer el trabajo con ellos. Aparte de que con el manejo de las temperaturas en las piscinas que tenemos aquí, que es en la caliente y la fría y la de hielo, hacemos que el paciente haga una terapia de contraste, de vasodilatación y vasoconstricción en su organismo, para que también esto le ayude a disminución de dolor y a una mejor movilidad en el medio. Yo quiero que después de este corte comerciales, ustedes estén muy atentos para que entiendan también desde la parte física por qué hay tanto dolor, qué es lo que pasa y por qué nosotros tenemos que entender algo, que la única manera del tratamiento no es decirle al paciente tomes este medicamento, o lo que es peor, acostúmbrese a lo que tiene, o lo suyo no tiene tratamiento. La famosa frase ahora en la CPS. Sí, o a usted ya no hay más que hacer. A usted no hay más que hacerle y váyase acostumbrando a vivir con el dolor. Eso es algo que no tiene por qué suceder. El ser humano no nació para soportar el dolor. Y hay muchos tratamientos. Demasiados, de los cuales vamos a estar hablando. Después de este corte comerciales. Ya regresamos. Una de las preguntas que muchos de ustedes se harán es, ¿por qué hay tantas enfermedades cada vez más en personas más jóvenes? ¿Por qué tanto dolor? ¿Qué es el dolor, doctor Juan Diego? ¿Qué nos cuenta el cuerpo a través del dolor? Efectivamente, y aquí vamos a mirar cómo se va involucrando todo lo que decía la doctora Marina, la doctora Ángela, mente, cuerpo, espíritu.
hoy en día precisamente la presentación del dolor no solamente es la caída de la motocicleta, la caída del golpe, sino la presentación endógena, interna del paciente. Pacientes que viven estresados, pacientes que no se mueven, la quietud, el sedentarismo, la mala alimentación, la altísima alimentación en cárnicos. La carne, como decía y se ha leído toda la vida, el ácido araquidónico, que es el producto final de la degeneración del cárnico, termina en ácido araquidónico que, palabras más, palabras menos, es un veneno. Y ese veneno es un proinflamatorio. Inflama las articulaciones, inflama los ligamentos, los tendones, los músculos, y de ahí se va generando toda una cascada dolorosa, que después de la segunda o tercera consulta, en todas las EPS ya lo radicalizan como fibromialgia. Muchas veces no hay tanta fibromialgia ni tanta artrosis, sino inflamatorias por estos motivos. Paciente que está estresado, problemas económicos, problemas familiares, estudiantiles, laborales, y van dañando todo lo que el organismo produce para defenderse y no inflamar las articulaciones, los músculos. Y eso genera dolores. Y como lo decía en el inicio usted, la gente quiere una respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata es a lo que hemos tenido siempre en la medicina curativa. El analgésico, el antiinflamatorio, el esteroide, el corticosteroide, quita el dolor inmediatamente porque interrumpe una función bioquímica de nocipropiocepción para que se produzca el dolor. Pero pasa el efecto del medicamento, cualesquiera que sea, y peor lo que usted decía con estos medicamentos enmascarados que les están vendiendo a los pacientes en muchas partes, diciendo que los traen de otras partes, y lo que están haciendo es dañar el sistema renal. Entonces, la medicina holística, la medicina natural, la homeopatía, la fisioterapia, la medicina interna, todo este conjunto de especialidades, lo que hace es recomponer bioquímica, espiritual, material, muscular y articularmente al paciente para que el dolor desaparezca por desaparición de la causa, más no del efecto. Entonces, lo que decía el doctor Rojas es cierto, el dolor no se puede quitar inmediatamente, el dolor hay que tratarlo desde la producción de la causa para que él regrese y desaparezca y tenga una calidad de vida excelente. Una de las cosas que tratamos de hacer en conjunto con todo el equipo es que las personas deben de tener conciencia en la parte alimentaria. Lo que dice el doctor Juan Diego es cierto, es que es muy difícil que yo al paciente le mande un analgésico, cualquiera que sea, no importa, pero él va y sigue comiendo carne. Es decir, le mando un antiprostaglandínico, pero va a comer prostaglandina. Pues, un chicharrón. Exacto, carne, lo que sea. Entonces, pues hombre, hay que empezar con un proceso de dieta que siempre lo hacemos en compañía de Marina y de Ángela y de todo el equipo que maneja el paciente de dolor. Porque así como nosotros en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal que dura 6 días y la gente se queda en Dos Quebradas en la casa hotel que tenemos, le hacemos un acompañamiento nutricional, de igual manera lo hacemos en la consulta, que inclusive lo hace usted en la consulta de flebología cuando le va a hacer un paciente un tratamiento estético de escleroterapia en las piernas y demás, porque no es la pierna, es todo, se maneja el paciente integral, así pasa con el dolor, donde ustedes tienen esa parte integral. Y lo otro que dice el médico es muy cierto. Muchas personas querrán venir a una terapia y ya. No, yo fui a una terapia, entonces allá estaba Marina, Ángela, estaba Freddy, y estaba Raúl Andrés, y estaba Rojas y todo. Y ya, es que con una me debo aliviar. ¿Cómo explicarle al paciente que esto es un proceso de acompañamiento donde además de los productos que le recomendamos deben de estar viniendo semanalmente a esta terapia? Además, ¿por qué en la piscina? ¿Por qué estamos grabando acá? Porque el paciente que viene a esta terapia debe venir o traer vestido de baño, toalla, chanclas. Y uno dice, pues si yo voy a una consulta, ¿qué voy a hacer con un vestido de baño? Hablemos de la recurrencia, de los tratamientos y todo lo que debe de ir en este proceso de manejo del dolor.
Bueno, es muy cierto lo que dice el doctor. Hay muchas personas que vienen acá a consultar a nosotros por el dolor, vienen a la terapia del dolor y la mayoría piensa que con la primera terapia van a tener la solución a sus padecimientos que lo han tenido ya años o meses y deben tener en cuenta, y eso sí queremos recalcarlo, que una inflamación crónica que ha venido durante años o durante meses, un dolor que ya lo han tenido desarrollando durante varias meses o años, no lo vamos a recuperar en un solo día ni en una sola sesión de terapia. Para eso necesitamos nosotros hacer un recuento de muchas terapias. Nosotros sabemos que durante la séptima u octava terapia ya empieza a hacer efecto el tratamiento, pero lo ideal es hacer mínimamente 10 terapias, mínimo, como mínimo, para que la persona empiece a sentir ese cambio en su cuerpo como tal. Y también debe seguir ¿cómo se dice? Sí, tiene que seguir con las terapias, ya no sea semanal, sino quincenal o mensual, a medida que vaya mejorando el paciente. Cuando el paciente ingresa a nuestro programa, lo primero que hacemos es a hacer la apertura de la historia clínica como tal. Debemos saber cómo llega el paciente, en qué situación, de cuál es el origen de su dolor, cuál es el motivo de consulta. Y siguiente paso es llevarlo ya a la parte de terapias, como la apiterapia, que la trabaja la doctora Amparo, la parte de quiropraxia, la parte de terapia neural, que la trabajamos con el doctor Raúl Londoño, y la parte de fisioterapia, que hacemos una parte de ejercicios en nuestro consultorio, y ahora vamos a agregar la parte de bailoterapia, porque es muy importante para estas personas que vienen con estos problemas dolorosos. Y la parte ya como tal de la piscina, en donde trabajamos la geoterapia, que nos ayuda mucho en procesos inflamatorios dolorosos, y la parte de la geoterapia y la hidroterapia, que son el complemento para ayudarles en este proceso a los pacientes. Yo no sé si sea culpa de nosotros, doctor Juan Diego, de quién o del sistema de salud, que todas las personas se enferman y inmediatamente piensan en los médicos. Pero nosotros, sin un equipo interdisciplinario, pues se nos dificultaría mucho la práctica médica. Fonoaudiología, fisioterapia, terapia respiratoria, rehabilitadores físicos, tantos profesionales que nos apoyan y juegan un papel importante para hacer un manejo integral, interdisciplinario. Y por eso hoy, que estamos hablando del dolor, estamos con una persona que está tratando el alma, que está haciendo ese acompañamiento de psicoterapia y de nutrición, de la otra que hace apiterapia, de fisioterapia que hace todo el manejo de geoterapia, manejo de agua, masajes, estiramientos y muchas más cosas, que sin esto sería muy difícil poder dar un resultado terapéutico, porque no es una pastica el tratamiento, es integral. Ya regresamos. Y yo con un dolor bien terrible, ¿qué voy a hacer yo con una cantidad de máquinas si es que no soy capaz ni de caminar? Podrá ser la pregunta que ustedes están haciendo en este momento, que estamos en el consultorio de Marina y de Ángela. Y entonces el doctor Juan Diego está en la caminadora, Paola, que es nuestra nutrióloga, está en colchonetas para hacer ejercicios y demás. Es que esto no se hace al azar. Para eso ella ha estudiado 5 años más sus especialidades. Y cuando ustedes llegan acá con un cuadro de dolor, tiene que haber, además de una historia clínica muy completa, un análisis osteoarticular para que la doctora Ángela le diga, doctor Juan Diego, usted puede hacer tantos minutos acá, Paola tiene que hacer estos ejercicios, Marina puede levantar tantos kilos. Y es un acompañamiento, no es que entonces, no, váyase para allá, que yo me voy a la piscina con los otros y haga lo que pueda. No. Por eso es que muchos de ustedes terminan con lesiones osteoarticulares y terminan corriendo, dejando estos tratamientos porque creen que definitivamente les puede hacer daño, claro, si no tienen un acompañamiento profesional. Después de todo ese proceso, doctora Ángela, entonces vienen acá a este consultorio de fisioterapia y ¿qué papel juegan estas máquinas en el dolor? ¿Cómo ustedes empiezan a rehabilitar al paciente?
Muy importante lo que dice el doctor. Cuando llega aquí el paciente se le hace una valoración osteoarticular. Ellos tienen que venir con ayudas diagnósticas. Es muy importante porque nosotros debemos saber a qué estamos enfrentados con el paciente. Hay pacientes que vienen con reemplazo total de rodilla, reemplazo total de cadera. Hay pacientes que vienen, bueno, con otros problemas inflamatorios crónicos ya internos, entonces debemos saber nosotros qué vamos a atender en cada paciente. Recordemos que cada paciente es único y a cada uno debemos atenderlo individual. No podemos, si tenemos un grupo de pacientes, no podemos atendernos a todos por igual porque cada quien tiene su historia y cada quien tiene su clínica diferente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. A un paciente con un reemplazo total de rodilla, no lo voy a poder poner a hacer ejercicio en caminadora. Es súper contraproducente hacer eso en ese paciente porque en una caminadora nosotros tenemos mucho impacto articular y eso es lo que no debemos hacer en una prótesis de rodilla. A diferencia de trabajo en bicicleta. En una bicicleta, como ustedes me ven aquí, bueno, me queda un poco grandecita, el impacto articular es mucho menor, no hacemos casi que mucho impacto articular, entonces este es el ejercicio ideal para una persona con este tipo de patología o de que tenga una prótesis pues de rodilla como tal. A cada paciente se le hace su historia, ya les dije, vemos sus ayudas diagnósticas, miramos qué tratamiento debe seguir y a cada uno se le va haciendo una evaluación en cada una de las máquinas para saber qué le pongo a este paciente, qué le pongo a este otro paciente y no a todos se los maneja por igual. Una de las cosas que nos llama la atención en la práctica médica, doctor Juan Diego, es la historia clínica nos direcciona a nosotros a interpretar y a entender muchas de las cosas que tiene el paciente. Y usted ahorita mencionaba la angustia de la parte económica, laboral, social, de pareja y demás. Y la parte del alma juega un papel muy importante. Marina ha sido un aporte muy grande en ese acompañamiento con los pacientes, donde muchas veces el diálogo, el escuchar, el hacer esa catarsis del entender qué hay detrás de ese proceso patológico, nos puede cambiar el pronóstico del proceso, del síntoma que tiene el paciente. Entonces, mientras ellos están haciendo ese ejercicio, hay un acompañamiento desde el alma, que es muy importante, doctora Marina, cuando usted hace esa parte de psicoterapia en los pacientes que estamos manejando con dolor crónico. Gracias, doctor. Sí, el acompañamiento emocional en la parte del dolor es muy importante. Sabemos que somos seres integrales de cuerpo, alma y espíritu, como lo dice el doctor Diego. Mi aporte realmente es escuchar al paciente, encontrar en el paciente sus dolencias emocionales, porque venimos guardando desde la niñez muchos temores, muchos miedos que nos han dejado mucha huella, el dolor que tenemos de la ausencia de nuestros padres, de nuestras familias queridas, de pronto el abandono. Hay muchas causas que van generando psicológicamente una patología en nuestro cuerpo. En mi aporte lo que hago es escuchar al paciente, permitir que haga una catarsis de todo lo que ha venido viviendo durante tantos años. Y luego hacemos una meditación y una relajación donde se procura que este paciente se encuentre realmente en un punto donde puede liberar todas estas emociones negativas y empezar de nuevo, empezar desde cero a manejar realmente su estado emocional de una manera más responsable, más, digamos, un poco más consciente de que su mejoría, que su sanación está siempre ligado a la parte emocional. Vamos a contribuir de esta manera en una meditación y una relajación que el paciente recupere realmente su confianza en sí mismo y haga un aporte emocional en ese proceso. Él nos participa realmente como el mejor participante aquí de su proceso es el mismo paciente. Y eso es el punto a donde llevamos al paciente, a que se concientice de eso y empiece a manejar la parte mental también, la parte emocional y la parte espiritual. Definitivamente el dolor, como muchos de ustedes podrán estar pensando, no, pues yo me tomo una pastica y ya. Sí, posiblemente le sirva para el dolor. ¿Cuánto tiempo? Sí, hay pastas que duran 6 horas, 8 horas, hasta 12 horas.
hay otras de depósito. ¿A qué costo? ¿Con qué efectos secundarios? Ah, pero cuando me van a hacer un proceso de acompañamiento en un lupus, artritis, artrosis, fibromialgia y 1000 patologías más que causan dolor, con un equipo de fisioterapia, con un equipo de nutrición, con un equipo de manejo del alma, con la parte de acupuntura o de quiropraxia y demás, ya el pronóstico va a ser totalmente diferente, porque nuestra finalidad con este programa del Día para el Dolor no es únicamente quitar el dolor, es tratar de buscar un orden en nuestro cuerpo para que el dolor no vuelva. Vamos a este corte de comerciales. Otro de los problemas que estamos viendo en la actualidad con el proceso del dolor es que la persona no le dedica el suficiente tiempo a su proceso de enfermedad. Cuando hacemos rondas en los hospitales, vemos tanta gente acostada 10, 8, 15, 20 días, un mes. Cosas que se podrían haber evitado. Muchas veces las personas terminan hospitalizadas porque no hicieron un proceso de acompañamiento médico, de una muy buena consulta médica, de estudios de laboratorio y de ciertos cambios que nosotros tenemos que hacer. Si yo voy en el carro y me prendió un bombillito en el tablero, pues si yo sigo caminando el carro, posiblemente le queme el motor y se va para reparación un mes. Pero si yo lo hubiera llevado a tiempo a que me revisaran ese bombillito, posiblemente me estaba indicando era que me faltaba un poquito más de aceite y el carro no terminaba en reparación. No deberíamos de poner estos ejemplos, pero así es el cuerpo humano. Prendió el bombillito, prendió el síntoma, hay que ir a una consulta. Efectivamente, y aquí es donde entra a jugar la clínica del dolor. La clínica del dolor es una integración de multiplicidad de especialidades: psicoterapia, hidroterapia, geoterapia, nutrición y dietética, apiterapia. Tenemos unos elementos naturales en las abejitas que nos ayudan a desinflamar, pero lo que hemos dicho, no es inmediatista, no es lo que el paciente busca, que al venir acá, cuando vaya en el semáforo de la esquina ya no tenga dolor. Y lo que estaba pensando ahorita que ustedes hablaban, no se puede quedar quieto el paciente. Lo peor para un paciente con dolor es quedarse quieto. Buenísimo. Esto es porque está conectado a la máquina que utilizamos para que las personas hagan ejercicio. Es que usted no puede volver a hacer ejercicio. Doctor, vengo por un dolor en la rodilla. No puede volver a ejercicio y al mes viene con 10 kilos más. No puede volver a hacer cierto deporte. Pues depende. Es que yo tengo una persona que me va a acompañar. Me va a decir cuáles puedo hacer. Caminar no, pero monte en esta bicicleta. Este otro. Pero es que eso es lo que estamos viendo a diario, doctor Juan Diego. Quédese quieto, no puede volver a hacer nada. No, señora. Usted ya limítese a convivir con el dolor. Falso de toda falsedad. No, señor. Las bisagras de las puertas no se hicieron para que se queden quietas, sino para que abra y cierre. Las bisagras del organismo humano, que son nuestras articulaciones, se hicieron es para eso, para que nos presten servicio de movilidad, de palanca, de flexión, de torsión. Entonces no se pueden quedar quietas, pero hay que saber qué ejercicios puede hacer, y entonces ahí está fisioterapia, que puede organizar mediante una historia clínica rígida, decorosa, saber exactamente qué ejercicios le puede ordenar para que se vaya rehabilitando. Ojo, es que es muy importante, no es quitar el dolor, es rehabilitar unos músculos, unos ligamentos, una cápsula articular, para que vuelva a funcionar perfectamente. Y muchas veces después de las intervenciones ortopédicas, donde nuestros amigos los ortopedistas son excelentes carpinteros para poner unas prótesis maravillosas, pero los tejidos quedan supremamente lesionados. Fisioterapia se encarga de rehabilitar esos tejidos que han sido injuriados durante el acto quirúrgico para la colocación de la prótesis de osteosíntesis, etcétera, y viene el acompañamiento médico con algunos elementos de la naturaleza, la apiterapia, la garra, el Arpagophyto procumbens, el cranberry,
el cloruro de magnesio, la condroitina, la glucosamina, que van a generar el colágeno, que van a regenerar tejidos. Uno se va envejeciendo, las puertas se van poniendo chirriantes, hay que echarles aceitico. Nosotros le echamos aceitico a nuestras articulaciones con estos elementos de la naturaleza, la biotina, la condroitina, la glucosamina, el apis melífico, etcétera, que restauran la movilidad. A mí me gusta cuando médicos cirujanos hablan así, de esa manera sencilla, práctica, y a eso deberíamos de llegar. Así como Marina decía, no, entonces yo me siento con el paciente a hablar del alma y a desenredar todo ese proceso de vida del paciente. Así lo tenemos que hacer nosotros desde la parte médica. Y así deberíamos de llegar a ese estado con el paciente, a convertir la consulta más en un diálogo, en un entender de todo un proceso de enfermedad, que encerrarle las puertas diciéndole al paciente, acostúmbrese a lo que tiene o tiene que tomarse esto. Nunca olvido una paciente que llegó acá que llegó con un dolor terrible tomando pregabalina. Ese medicamento la estaba matando, la señora no la toleraba. Fue a su médico, le dijo, doctor, es que me tomo esa pastilla y quiero morirme. La tiene que seguir tomando. Pues se cerraron las puertas de tantas cosas para hacer. Usted habla de la pregabalina, que es uno de los que están mandando hoy en forma en todas partes, porque como le decía inicialmente, después de la segunda consulta ya todo es fibromialgia. ¿Y qué me dice de los pacienticos 65, 70, 80 años embutidos en tramadol? Mareados, con vómito, hipotensos. Sí, se le quita el dolor, pero lo tiran a una cama. Entonces, eso no es calidad de vida. Nosotros vinimos a este mundo es a tener calidad de vida y a disfrutarla, a quitarse esa carga emocional que le ha producido la inflamación y el dolor, psicoterapia. Yo quiero decir, nosotros somos médicos ortodoxos, graduados en la universidad, con especialidades y demás. Y así como actualmente uno de nuestros colegas que está en nuestros parques de la salud, el doctor Silvio Velázquez, 15 años, profesor de farmacología de la Javeriana, un día dijo, no más, al paciente hay que darle otras oportunidades. Profesor de farmacología, 15 años, y dijo, no, retomemos la apiterapia, la acupuntura, la quiropraxia, la terapia neural, la fisioterapia, la hidroterapia, la geoterapia, las dietas, los ayunos, las desintoxicaciones, tantas cosas que uno podría decir, ese analgésico debería de ser lo último que nosotros utilicemos. Porque es que hay muchas ayudas terapéuticas complementarias. ¿Cuál es nuestra discusión? ¿Cuál es nuestra preocupación? A nosotros nos tocó por de aparte irnos a buscar qué más cosas ofrecerle al paciente cuando nos decía, no, doctor Juan Diego, no me manda a mí más acetaminofén, ni tramadol, ni diclofenaco, ni ibuprofeno. Pero es que era lo que le habían enseñado. ¿Qué hizo? No, pues irse a especializar por todos los lados para decirle al paciente, no, venga, que es que hay otras cosas. Y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo y contándole a ustedes en el programa de desmedicalización del paciente con dolor crónico, del paciente que ya no tolera más medicamentos, del paciente que ya tiene tantos efectos secundarios. Algo importante para nosotros en esta parte terapéutica es la nutrición. Sin una buena nutrición es muy difícil pretender que el paciente salga adelante. Entonces la gente dice, no, pero es que yo voy donde ustedes me quitan que la leche, que el azúcar, que la carne, que los enlatados, que los embutidos, que todo esto. ¿Será porque somos muy cansones? ¿O será que detrás de todo esto hay muchos efectos terapéuticos? Doctora Paola Gálvez, hablemos un poco de esa parte de la nutrición. Bueno, buenos días. Cuando el paciente llega aquí a consulta, primero que todo, pues hacemos como el historial clínico y vemos qué patologías son las que el paciente frecuenta con mayor intensidad, y de acuerdo a esto le hacemos una dieta específica y le mandamos plantas medicinales, ¿sí? Con el fin de desintoxicarlo. El tema del día es el dolor, entonces juega un papel muy importante la cuestión del estreñimiento, ¿sí? Llegan pacientes, una vez llegó una señora que tenía estreñimiento desde hacía un mes, que yo decía, Dios mío, ¿cómo tanto tiempo? Y caminaba y todo, pero con mucho dolor, indigestión, pesadez.
Entonces hay que hacer mucho énfasis en esta causa porque el estreñimiento causa acidez. Entonces, cuando hay acidez aparece el dolor. Entonces hacemos mucho énfasis en esto. En los procesos de ayuno, que yo siempre recomiendo que escojan un día de la semana para hacer ayuno de solamente fruta y el enema de café. Con esto renovamos las células del cuerpo, el ADN, desintoxicamos, ¿sí? Es como un volver a nacer y es importante lo que dice el doctor. Llegan muchos pacientes a decir lo de la alimentación, que les molesta que uno les quite estos alimentos, pero es para la salud, ¿sí? Doctora, usted acaba de tocar un tema muy importante que definitivamente para nosotros es una herramienta terapéutica grandísima y es el ayuno. ¿Qué beneficios puede tener? ¿Cómo ayuda al paciente? ¿Por qué el proceso de desintoxicación? Porque cuando la doctora Paola decía, no es que el paciente está ácido, claro, es que está estreñido, está intoxicado de comer fritos, azúcares, enlatados, embutidos, carnes. Y cuando el cuerpo está ácido, pues está inflamado. Y si está inflamado tiene dolor. Entonces, si ella empieza a hacerle una cantidad de terapias, el paciente posiblemente se empeora. Por eso a estos pacientes nosotros siempre en el programa del Día para el Dolor, que están cada 8 días, estos pacientes, les hacemos un proceso de dieta, ayuno y desintoxicación. La historia siempre en nosotros incluyen 2 factores o 2 interrogantes grandes. Uno, la parte emocional, que decía Marina. Eso sí es indiscutible, es feliz o no, a qué le achaca lo que tiene, para poder entender parte de la consulta. Y 2, lo que decía Paola, el estreñimiento. Una persona estreñida no se va a mejorar. Una persona estreñida que esté tomando medicamentos se va a complicar. Si no botamos acá, si no liberamos, si no desintoxicamos, es muy difícil que el paciente mejore, porque tiene más ácido araquidónico, está más ácido. Y lo otro que ella hablaba dentro de los conceptos de terapia, cuando ellas tienen un paciente con un cuadro de estreñimiento, lo pasamos a las salas de colon, donde les hacemos o el ozono rectal con café o les hacemos los enemas de café. Pero un paciente estreñido difícilmente puede mejorar. Como regla nosotros nunca le hacemos un masaje, nunca tocamos al paciente si tiene un proceso de estreñimiento. Historias miles que tenemos todos los días del paciente que con un proceso de ayuno, dieta, desintoxicación y ayuno mejora los cuadros del dolor. Ya regresamos. Uno podría concluir muchas cosas con este tema, pero yo creo que es la angustia la que nos lleva a nosotros a investigar cada vez más con el tema del dolor, porque definitivamente es la consulta, mejor dicho, la gente termina viniendo donde nosotros es porque tiene dolor casi siempre. No, dentro de las, como se rotula, las 10 enfermedades de consulta, los síntomas y los motivos de consulta primordiales, el primero es dolor. Siempre estamos enfrentando eso. Y tenemos que darle cuenta de que precisamente tenemos que buscar día a día cómo ayudar a combatir ese dolor en todas las formas, no solamente ayudando a una producción farmacéutica para que venda más píldoras y quiten el dolor 2, 3, 5, 6 horas, sino que el paciente recupere su vitalidad. Nosotros leemos en la Biblia pacientes de 120 años, de 180, de 90 y teniendo hijos. Eso no era gratuito. Por ejemplo, lo de la piscina, eso no es nuevecito, eso no se lo inventó el doctor Rojas aquí en Manizales. Los romanos y la piscina de Betesda, el paralítico de Betesda, es bíblico, eso tiene más de 2000 años. La parte teoterápica, la parte de la meditación que tenían en ese entonces y que luego iban allí, los indios, o sea, los hindú en el río Ganges. Eso todo es hidroterapia y eso ayudaba a limpiar el cuerpo, el alma y obviamente redundaba en producir satisfacción y quitar el dolor. La gente se moría de viejita, no del dolor. Y se movían porque eran nómadas, eran
40 años caminando por el desierto los israelitas. ¿Quién aguanta eso? Gente que está entrenada para eso. ¿Y entrenada cómo? Como lo están haciendo este equipo multidisciplinario, que es la Clínica del Dolor del Parque Médico de la Salud. Sí. Hay una cosa muy importante, y usted acaba de mencionar, yo quiero que Paola me haga unas ciertas posiciones que tienen que ver con la meditación, la relajación y demás, porque si no hacemos un encuentro con nosotros mismos es muy difícil. ¿Qué es eso de la meditación? ¿Qué papel juega? Bueno, vemos, como dice el doctor Juan Diego, la meditación no es nueva, no es algo nuevo, data desde muchas décadas atrás. Lo que pasa es que en la actualidad ya los científicos están investigando la parte realmente emocional del paciente y hay una universidad o varias universidades en Arizona y en Boston dedicadas al estudio de la conciencia, donde los experimentos han arrojado que la meditación afecta en el procesamiento de las emociones, incluso cuando la persona ya no está en estado de meditación. Se tomó una muestra de varias personas que quisieron participar en un experimento durante 8 semanas, pero a la tercera semana que se escaneó el cerebro ya se notaba un cambio en la amígdala craneal del cerebro, en la amígdala del cerebro, o sea que los pacientes tienen un cambio que es duradero en el procesamiento de sus emociones. Anteriormente la parte científica la habían desligado de la parte espiritual. En el momento encontramos que ya se hacen estudios que conllevan a unificar. La parte de la ciencia está metida ya en la parte espiritual y la parte espiritual está muy complementada con la ciencia. Es por eso que en este momento no podemos desligar la parte emocional de la parte física del paciente, que desde 1991 encontramos datos de la doctora Elena G. de White en un libro donde aconseja al paciente realizar diariamente la meditación para tener un proceso de sanación que sea duradero y que sea efectivo. Entonces ustedes dicen ahí, no, pero es que esos ejercicios que está haciendo la doctora Paola, ¿cómo va a hacer uno? Si es que tengo mucho dolor. Recuerden que la mente controla el cuerpo. Sí, porque ella no fue que empezó pues, a hacer ejercicios, no, es saber tener unas técnicas de respiración, de meditación, de concentración. Y esto ayuda a controlar el cuerpo. Miren que es una cantidad de cosas. Y usted dirá, mi mamá tiene artrosis, artritis y todo eso, ¿qué? Yo quiero decirles de corazón, esto es una gran posibilidad terapéutica. Y vuelvo y les concluyo, una pastica también les puede quitar el dolor. ¿Cuánto tiempo? Es buscar el origen, es ir al principio del problema, es entender que esto no es de una sola cosa. Decía algo muy importante ahora la doctora Ángela, que llegan con dolor de 2, 3, 5 y más años. No crean que un dolor de 5 años se va a aliviar con una pastica o con una consulta. El paciente necesita un proceso de acompañamiento. El paciente necesita una serie de terapias. No es una apiterapia, no es una sesión de hidroterapia y de fisioterapia. No es sentarse en una vez a hablar con Marina entonces, desde la parte de la psicoemocional y demás, o hacer unas terapias de ahí de yoga y meditación. Para hacer lo que estaba haciendo Paola es un proceso de ejercicio. Y detrás de todo esto, pues un poco de años de estudio, donde lo único que nosotros estamos haciendo es tratar de buscar cosas que nos complementen esa educación ortodoxa que recibimos en tantos años en la universidad y decirle al paciente, le podemos hacer más cosas y poder ver un pronóstico positivo en el manejo del dolor. Por eso yo los invito a todos ustedes para que conozcan este programa en nuestros parques de la salud, tanto en Manizales como en Dos Quebradas, para que se unan a todo este proceso y puedan cambiar ese pronóstico del manejo del dolor y no se tengan que quedar con esas frases que duelen tanto. Acostúmbrese a lo que tiene, a usted ya no hay más que hacerle, tiene que tomar esto el resto de la vida, enciérrese con su dolor.
cuando hay tantas cosas que realmente se le pueden ofrecer a los pacientes con este tipo de problema, que es artritis, artrosis, lupus, fibromialgia, fiebre reumática, dolores en general, y hay tantas posibilidades terapéuticas. Yo quiero agradecerle a todo este equipo de profesionales que nos acompañan y a ustedes por estar con nosotros en Conexión Vital. No olviden que nos pueden escribir en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas. Muchísimas gracias. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.